me interesa hoy más que nada hablar un poquito del proyecto económico bayista, básicamente, pero deberíamos tener en cuenta determinadas cosas a la hora de hablar del bayismo. Hablar del bayismo no es precisamente hablar, ¿no?, de las dos presidencias de José Valle y Ordóñez, sino que esto implica un periodo de tiempo que, si bien surge en 1903, ¿no?, junto a la presidencia de José Valle y Ordóñez, culmina en 1929 con la muerte de este y la gran recesión económica surgida en Estados Unidos. Debemos también tener en cuenta de que en este periodo bayista se dieron periodos intermedios, ¿no?, bajo la presidencia de otros gobiernos colorados. Ahora, antes de darle, ¿no?, comienzo al tema central, que es la política económica del bayismo, es necesario introducirnos y ver quién era José Valle y Ordóñez y cómo sus ideas fueron dando un giro, ¿no?, en la actividad del Estado. Pensemos que José Valle y Ordóñez nace en Montevideo en el año 1856, fue hijo del coronel y presidente Lorenzo Valle. Lorenzo Valle fue presidente del Uruguay entre 1869 y 1872, y de Amelia Ordóñez. En 1879 viaja a Francia, donde decide estudiar filosofía, luego de haber abandonado sus estudios en la universidad, en la Facultad de Derecho. Una vez retornado al Uruguay, se dedica de lleno a la política y al periodismo. En 1886 funda, ¿no?, su propio semanario, ¿no? Y ese semanario nosotros lo conocemos como el diario El Día. Fundar básicamente diarios es algo típico de la época, ¿no? Ya que en el siglo XIX, todo aquel que deseaba dedicarse a la política fundaba un diario. Era algo básico. Comienza su ascenso político en 1887, siendo ese año designado como jefe de Minas, cargo al que renunció para poder postularse, ¿no?, para ocupar un cargo legislativo. En 1890 es elegido diputado por el departamento de Salto, y durante la última década del siglo XIX se convierte en uno de los líderes del Partido Colorado. Ya comenzado el siglo XX, y específicamente el 1 de marzo de 1903, la Asamblea General lo elige como presidente de la República. Según el historiador Gerardo Caetano, ¿no?, y en una entrevista que le realizan en el documental El Origen, que habla específicamente sobre los orígenes del bayismo, sostiene que el bayismo nació en cuna de oro, no nació de una corriente popular desde abajo, nació en el seno de lo que en el siglo XIX, ¿no?, era conocido como el Partido del Estado, que incluso se benefició de un sistema electoral claramente fraudulento, en donde no había competencia electoral libre. Esa competencia no era libre,
y en donde votaba menos del 5% de la ciudadanía, teniendo en cuenta las causales de suspensión que establecía la Constitución de 1830. Ahora, tras la asunción de José Valle y Ordóñez a la presidencia de la República, se demostró que existía una comunidad política claramente dividida por los dos partidos tradicionales, que debido a que la derrota de uno implicaba el predominio del otro, básicamente. Ahora, el enfrentamiento con los blancos siempre estuvo latente y seguía aún latente. Y es por eso que en 1904 Aparicio Saravia inicia una revolución, la cual, según la historiadora Ana Ribeiro, no fue un intento de los terratenientes como clase para frenar el avance de los intereses urbanos encontrados. No, según la historiadora, esta revolución zaravista o esta guerra civil desatada en 1904 buscaba básicamente y mediante la figura de Aparicio Saravia, ¿no?, darle al poblerío rural la sensación de que el mundo estaba cambiando, básicamente, y que el campo había sido olvidado en ese proceso modernizador que atravesaba el Estado, ¿no? Y especialmente por estar de espaldas hacia Montevideo, ¿sí? Ahora, esta rebelión zaravista tenía un objeto muy claro, que era protestar para lograr un espacio político para la minoría. Aparicio, al decir de Caetano, representaba básicamente la coparticipación y sobre todo buscaba terminar la tradición de un partido único, que fuera el partido del Estado. Obviamente que el propio historiador sostiene que Valle, ¿no?, este Valle y Ordóñez, quería la democracia, pero esa democracia debía ser construida desde el gobierno del Partido Colorado. Porque como Colorado del siglo XIX, pensaba que el partido, ese partido estatal, partido predominante, representaba básicamente a la civilización con respecto a la figura de Saravia, que representaba la barbarie. Ahora, la finalización de la guerra civil o revolución y el triunfo del presidente José Valle Ordóñez no solo le dio liderazgo dentro de su partido, sino que siguiendo sus ideas dejaba de lado las competencias, ¿no?, y completamente dejaba de lado la coparticipación con los blancos. Este conflicto político hace que este periodo de gobierno no cumpliese con las expectativas económicas y sociales que Valle y Ordóñez tenía pensado implementar, por lo cual se dice que Valle no tenía su ideología definida aún. Y esa ideología se define básicamente luego de que en ese periodo de finalización de su primera presidencia realiza su viaje a Europa. Una vez finalizado el periodo de gobierno, ¿no?, el 3 de marzo de 1907, el líder vallista
inicia un viaje por Europa, básicamente, no solo con su familia, sino con un grupo de asesores. Valle seguía haciendo política. Se va, deja la presidencia, pero tiene ese claro sentimiento de que volverá, y lo hace. Por eso, ese viaje con el grupo de asesores tiene la intención de ver qué ideas se estaban produciendo en Europa y ver cómo podían trasladarse al Uruguay y así convertirlo en un país modelo. Ahora, aún estando en Europa, es declarado candidato a la presidencia de la República. Por segunda vez, por el Partido Colorado, y es electo una vez que regresa a nuestro país en 1911. Bien, ahora veamos, ¿no?, esta idea del proyecto económico que Valle tenía pensado para ese Uruguay en el siglo XX y durante su periodo de gobierno. Durante la segunda presidencia de José Valle Ordóñez, en el gobierno comienza a implementar una serie de reformas o proyectos que podemos analizar en tres partes. Según Gerardo Caetano, ¿no?, en su libro que habla específicamente del vallismo, ¿no?, La República Vallista, divide tres tipos de reformas que se implementan durante este periodo. La reforma económica, ¿no?, mediante las nacionalizaciones, las estatizaciones, la promoción de la industria, mediante la vía proteccionista, la reforma social, un apoyo crítico al movimiento obrero, el otorgamiento de una legislatura social protectora y obrerista, desarrollo de medidas de índole solidarista con los sectores más empobrecidos, y la reforma política. Amplía la politización de la sociedad, iniciativas de reforma republicana a nivel de la ciudadanía y las instituciones, y Valle y Ordóñez, en esta reforma política, introduce una nueva forma de ver el gobierno o de ejercer el gobierno. Por eso plantea la colegialización del Poder Ejecutivo. ¿Sí? Bien, miremos un poquito ahora lo que es el proyecto político, el proyecto económico de José Valle Ordóñez. Desde el punto de vista económico, las transformaciones profundas tenían como objetivo el plano rural y las nacionalizaciones y las estatizaciones. Se debe tener en cuenta que en el ámbito rural se presentaban varios problemas y uno de esos problemas era el latifundio, ya que gran parte de la concentración de la tierra estaba en pocas manos. Otro de los problemas era el minifundio agrícola y ganadero, ya que la productividad era baja, debido a que un predio pequeño era inadecuado para el empleo de maquinaria agrícola. Abonos, semilla, riego, entre otras cosas. No puede innovarse e implantarlas, el minifundio, debido a las carencias que tiene. Y, sobre todo, debido a esa escasa producción que no dejaba sobrantes. Para Valle, el problema de la tierra
es enfrentado de forma parcial, no logra hacer realmente una reforma agraria como él realmente hubiera deseado, sin tener en cuenta que al solucionarlo quedaba comprometido el desarrollo del país. Y se daba la contradicción entre el medio urbano, y especialmente este medio urbano que era avanzado, y un medio rural que estaba atrasado. Es imposible, y esto pasa en todos los gobiernos, es imposible llevar las medidas o las reformas a todos los ámbitos. Siempre dentro de los gobiernos existen reformas que quedan por la mitad. Y la reforma agrícola fue uno de los debes del vallismo. Bien, ahora, durante el segundo gobierno de José Valle y Ordóñez, ¿no? Se logró aprobar una serie de medidas al mejoramiento técnico en la agricultura y la ganadería, centralizadas en el nuevo Ministerio de Industria. Pero tras la progresiva pérdida de las fuerzas de los saladeros y la inquietud de los estancieros para colocar su producción, el Poder Ejecutivo presenta un proyecto de ley en 1911 con la intención de crear una gran planta frigorífica con la participación de capitales públicos y privados. Es así, que nos dice Ana Frega, ¿no? En el Manual de Historia del Uruguay, en el siglo XX, que en 1912 se fundó el frigorífico de Montevideo y en 1915 el frigorífico Artigas. Aunque sus nombres referían al país, cabe señalar que se integraba con capitales anglo-argentinos, el primero, y norteamericanos los otros. Pero, sin embargo, para que éstas se establezcan, el Ejecutivo lo que hace es enviar un proyecto de ley que le permite otorgar franquicias a los nuevos establecimientos. Es así, ¿no?, como la industria frigorífica, especialmente la británica, comienza a sentir el impacto de los nuevos inversores, ¿sí? Ya que estos llegan con nueva tecnología, por ejemplo, los frigoríficos impulsan el enfriamiento, desplazando así las carnes congeladas de mala calidad. Y Valle, ¿no?, enfrenta determinadas situaciones debido a que entendía que el Estado debía multiplicar su accionar en aquellos campos que estaban reservados hasta esos momentos a la actividad privada. Si pensamos un poquito en la ideología de Valle, esta apuntaba a que los servicios esencialmente de carácter público y los que creía que eran esenciales, tenían que estar en manos del Estado, ya que es el representativo de la sociedad en su conjunto y por estar por encima de las disputas sociales. El propio Caetano sostiene que Valle tenía una idea de empresa pública donde la lógica no era la rentabilidad. No importaba si esa empresa que estaba en manos del Estado era rentable, sino que el objetivo era llevar adelante determinados objetivos públicos como el acceso a determinados servicios esenciales a la población. O sea, no solo intervenía donde el capital privado temía invertir, ¿no?,
Porque claro, el capital privado no invierte en todos los sectores. ¿Por qué? ¿Por qué, básicamente? Porque el capitalista lo que busca es generar ganancias. Si yo no genero ganancias, no me sirve invertir en determinada rama. Y es por eso que el Estado apunta a invertir en determinados sectores, ¿no? También se tenía el deber de sustituir a las empresas extranjeras que no intervenían, que no invertían esas ganancias en el país, sino que se producía una fuga de divisas. Y lo que hace el Estado, bueno, comenzamos a intervenir también ahí, para evitar, ¿no?, esa fuga de divisas generadas en nuestro país. Ahora, la concepción bayista sostenía que los capitales privados que manejaban empresas públicas podían herir a la sociedad. Por ejemplo, el interés particular de los privados se halla por encima de los intereses generales de la población. Los servicios son caros y malos, ya que en muchos casos no cubre áreas que no son rentables, por lo tanto, no contempla el interés nacional. El capital extranjero residente en el Uruguay, fundamentalmente el capital inglés, era muy poderoso en la época. Y es por esta razón que el bayismo, en algunos casos, prefiere no enfrentar las poderosas corrientes de interés, sino que comienza a competir con estas empresas extranjeras con el objetivo de debilitarlas. Busca debilitar el capital extranjero y básicamente a las empresas extranjeras. Es por eso que decide construir carreteras paralelas a las vías férreas inglesas, crea los primeros ferrocarriles del Estado, ¿no? Y cabe destacar que las inversiones británicas fueron hegemónicas en estas regiones hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, en 1914. Ahora, otra de las medidas, ¿no?, la intervención del Estado. Esa intervención estatal se hace efectiva a través de políticas económicas que asignaba un conjunto de instituciones en la órbita estatal y así desarrollar funciones económicas de carácter estratégico. Por esta razón, la expansión del sector estatal en la economía tuvo lugar generalmente como respuesta al fracaso del capital privado en una industria o en el desarrollo de una nueva. Adoptó la forma de consolidar una posición declarando un amplio monopolio o nacionalización que el Estado ya había consumado antes del periodo bayista. O sea, la estatización formó parte del proceso de las nacionalizaciones, que implicaba la ampliación, ¿no?, del capital del Estado. En 1905, el Estado, al ampliar su capital, logró expandir las obras de las usinas eléctricas del Estado, especialmente para Montevideo, extendiéndose al resto del país hacia 1912, al crearse las usinas eléctricas del Estado. Ahora, en 1907, el Estado compró la compañía telegráfica de capitales brasileño, por lo cual el deseo de nacionalizar este servicio deriva de la utilidad que había tenido en la lucha contra los revolucionarios. Incluso en 1909, ¿no?, el Poder Ejecutivo pidió autorización
para instalar una red telefónica estatal. También podríamos hablar del Banco República, ¿no? En este contexto de la expansión del sector estatal. Este fue creado básicamente como un proyecto mixto, es decir, se pretendió la participación público-privada en 1896, pero las acciones no fueron válidas, por lo que siempre se mantuvo como propiedad del Estado. ¿Qué es lo que hace Valle entonces? Bueno, en 1911 envió a la Asamblea un proyecto que fue aprobado rápidamente, en el cual se establecía que se duplicaba el capital bancario e integrado, ¿no? E integrarlo con el capital existente hasta el momento. Se crea un fondo de reservas y la emisión de papel moneda podía llegar al triple del capital, pero manteniendo, ¿no? Siempre un encaje del 40% de la emisión. En 1913, el capital total se elevó a un total de 25 millones, completándose así el proceso de estatizaciones. Bien, es en este contexto también, ¿no?, que el Estado crea el monopolio de los seguros. En 1911 crea el Banco de Seguros del Estado. El proyecto de ley que envía el Poder Ejecutivo declara monopolio del Estado los seguros de incendio, marítimos, agrícolas, ganaderos, de vivienda y en general contra todo riesgo. El Estado podía hacerse cargo de este rubro en beneficio de la colectividad. Recordemos que el Estado no busca una ganancia, ¿no? Así que, sino que esa finalidad del Estado es siempre social. Tiene una finalidad social y no busca ganar. Además, se evitaría la fuga de capitales de las empresas inglesas al exterior. Ese fue el proyecto revolucionario, ya que Uruguay fue el pionero en este sentido. Por lo cual tuvo, obviamente, resistencias y oposiciones al respecto. Los propios ingleses presentaron una protesta presionando al gobierno uruguayo para que las medidas tomadas no perjudiquen al capital inglés, lo cual hace que el monopolio estatal de los seguros se detenga y por lo cual las empresas aseguradoras británicas siguieron operando. Hacia 1912 se procede al proceso de estatización del banco hipotecario y la función del banco era la regulación de los créditos sobre los inmuebles, influyendo también en la industria de la construcción y en los negocios territoriales, en el medio rural. Su papel era demasiado importante como para quedar en manos de especuladores que solo buscaban una ganancia fácil. Es por eso que el Poder Ejecutivo envía a la Asamblea un proyecto para que el Estado lo controle y se lo apodere. Ahora, si bien la administración de ferrocarriles del Estado se creó bajo la administración de Feliciano Viera en 1915, los antecedentes se deben buscar en el gobierno de Valle. Las líneas férreas uruguayas hasta ese entonces ocupaban 2.500 kilómetros de extensión, los cuales estaban bajo, ¿no? Estaban bajo el dominio de los capitales extranjeros,
y esos capitales eran esencialmente británicos. Los ferrocarriles del Estado trajeron varios inconvenientes al país. No solo provocó grandes inversiones para el Estado, las ganancias iban al exterior, incluido el dinero que aportaba el Estado. A esto se debe sumar que las empresas capitalistas prestaban un servicio malo y con fletes muy elevados que que incidían negativamente en el desarrollo de la producción agropecuaria. Y las quejas de los hacendados y los agricultores por ambos motivos fueron numerosas. En época de zafra, ¿no?, los granos y las lanas debían esperar básicamente días en las estaciones del interior, a la intemperie, por inexistencia de vagones o depósitos. Y la escasez de vagones dificultaba el envío de los ganados preparados a la tablada y muchas veces por abaratamiento, ¿no?, se busca abaratar costos, lo cual hace que el producto, ¿no?, llegara en malas condiciones. La permanencia de las carencias del servicio hizo que el Estado intervenga y una vez se da el enfrentamiento, esta vez hay un enfrentamiento, ese enfrentamiento con los poderes económicos extranjeros, ¿no?, especialmente con ese poder económico proveniente de los ingleses, lo cual no fue directo como en el caso de los seguros, ¿no? Ahora, uno de los medios fue la construcción de carreteras paralelas a las vías férreas, aprovechando el crecimiento del transporte automotor, el cual había ingresado ya al país, cada vez más acentuado, autos, se había acentuado más la utilización de los autos, camiones, se procuró empezar a canalizar por esos medios el transporte al puerto de Montevideo. Y esas carreteras que llegarían hasta el puerto de Montevideo facilitaría la llegada de los productos agropecuarios del interior hacia la capital. La existencia de otro medio de transporte era una forma de quebrar ese monopolio ferroviario y obligar a bajar los fletes ante la competencia. Y otro medio fue buscar la creación de los ferrocarriles del Estado. Bien, la primera data de 1912, cuando ante el requerimiento del Poder Ejecutivo, la Asamblea General aprobó la formación de un fondo permanente para la construcción de ferrocarriles estatales. Y la segunda, esa segunda iniciativa se da en 1914, por lo cual se autoriza al Poder Ejecutivo a adquirir las acciones del ferrocarril y tranvía del norte que estuviera en mano de particulares. La importancia de la compra radicaba en que ese ferrocarril entraba a Montevideo, más precisamente a La Tablada, con lo cual se rompía el monopolio que del acceso a la capital tenía el ferrocarril central. Además, fue la base de que se partió para seguir comprando o arrendando extensiones férreas que pasaron a depender del Estado, haciéndole competencia directa al ferrocarril inglés de altos fletes, ¿no? Los ingleses cobraban fletes
a alto costo y el Estado los cobra más barato. Bien, para profundizar un poquito este tema, yo utilicé esta bibliografía, que es básica, ¿no? Y que muchos de ellos se encuentran en internet, así que espero que ustedes profundicen más sobre el vallismo. Además es un tema muy interesante y, como le digo siempre a los estudiantes de tercero de ciclo básico o a los de bachillerato en sexto de economía o en sexto de derecho, es imposible que ustedes, ¿no? Que nosotros, sin importar la ideología que tengamos, no tengamos claro cuáles son los principios del vallismo, de este primer vallismo, ya que nuestro país, a pesar de los diferentes gobiernos que sucedieron, ¿no? Y a pesar de que estamos en diferentes contextos, aún seguimos realizando políticas vallistas en nuestro país. Y lo que sí les recomiendo, y está en YouTube, es ver el origen. Y ahí podrán ver las diferentes etapas, ¿no? Y diferentes explicaciones de diferentes historiadores, investigadores y personas estudiosas de este periodo, ¿no? Algunos eruditos desde la visión diferente que presentan sobre el vallismo. Bien. Bueno, nos vemos la próxima y creo que la próxima va a ser hablar de Aparicio Saravia, pero desde una visión caudillesca.